El título es Felipe como misionero. Felipe como misionero. Versículo de memoria, Hechos 1:8. Versículo muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy conocido. Hemos escuchado predicar este versículo que nos enseña que debemos predicar hasta lo último de la tierra. Y hoy día vamos a enfatizar en un personaje, Felipe. En la Biblia hay 4 Felipes. El primer Felipe se encuentra en Mateo 10:3. Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Este Felipe era uno de los discípulos de Jesús. Uno de los discípulos, uno de los 12 que estaban con Jesús. Otro Felipe está en Lucas 3:1. Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea. Este Felipe pertenecía a la familia de Herodes. Luego viene otro Felipe, Marcos 6:17. Causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Otro miembro de la familia de Herodes. El Felipe del que vamos a hablar está en Hechos 21:8. Y es interesante cómo lo llaman. Felipe el Evangelista. Su sobrenombre especial. Felipe, ¿qué cosa? El Evangelista. Este es el Felipe del cual vamos a hablar hoy día. Pero antes de introducirnos a este Felipe, vamos a volver al versículo de memoria. Y cuando nosotros vemos este Felipe el Evangelista y lo relacionamos con este versículo, ¿qué está pasando con Felipe? Aquí nos dice Felipe el Evangelista. Y tenemos el versículo de memoria. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la relación entre esto y el versículo de memoria? Yo creo que cuando alguien se involucra en dar el mensaje a otros, es usado por el Espíritu Santo. Cuando alguien se involucra en dar el mensaje a otros, es usado por el Espíritu Santo. ¿Qué otra relación encontramos? Felipe fue uno de los que recibió, de hecho, la promesa que se había dado en Hechos 1:8, cuando fue escogido para atender por los discípulos las viudas y las mesas de las viudas. De hecho, se le encuentra ahí por primera vez. Él es el receptor de esa promesa que se había dado. Era el receptor de la promesa del Espíritu Santo. Pero miremos esto. ¿Me seréis qué cosa? Testigos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa me seréis testigos? ¿Qué significa? Cuando nosotros vemos me seréis testigos, es que alguien que va a decir algo a favor de una persona o de alguna situación. De lo que ha visto y vivido. De lo que ha visto y vivido. Ahora, me seréis testigos. Felipe el evangelista de Jesucristo. Entonces, lo que vemos aquí es que Felipe, cuando se hizo cristiano, se hizo ¿qué cosa? Testigo. Inmediatamente. Por eso su sobrenombre especial, el evangelista. El que dice las nuevas buenas de salvación. El testigo de Jesucristo. Entonces vamos a hablar de Felipe como misionero, de aquel que se hizo cristiano y llegó a ser el evangelista. Pero ¿cómo fue este proceso de ser el evangelista? ¿Por qué le conocieron como evangelista? ¿Por qué Felipe tiene unas características especiales de misionero? Vamos a ver un poquito el contexto de cómo llegó a ser el conocido como el evangelista. Hechos 2, 44 y 45. Se predicó el evangelio, los primeros cristianos. Miren qué pasó con los primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una hermosa iglesia. Una iglesia que había nacido y una iglesia donde todos se conocían y todos vivían el uno para el otro. Luego, Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué pasaba? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Realmente una iglesia que estaba creciendo de acuerdo a la promesa y a lo que Dios pedía. Estén unidos. De acuerdo a la oración de Jesús, que decía, ¿qué cosa? Yo quiero que ellos estén unidos. ¿Para qué? Para que se predique el evangelio. Y ellos estaban viviendo en una forma especial eso. Todavía continúa, Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Imagínense. Porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según su necesidad. Qué hermosa iglesia. Una iglesia naciente donde todos estaban unidos, donde todos veían uno por el otro y donde todos estaban cumpliendo la oración de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que estén unidos. Esto se nota a veces en las iglesias pequeñas. Cuando son grupos, cuando son pequeños grupos de 12, 13, 14, cuando se está sembrando, todos están unidos, todos están, wow, pareciera que sería una persona, una iglesia. Cuando vamos creciendo, ya somos 200, 300, un poquito se apaga esta clase de cristianismo. Pero, miren esto, wow, qué hermosa iglesia, qué hermosa iglesia. Pero Satanás trabaja. Satanás trabaja incluso en iglesias que se parecen a esto. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Problemas. No importa si la iglesia estaba unida, si todos estaban bien, comenzó a haber problemas de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En el cielo hubo problemas. Satanás comenzó a murmurar. ¿Qué pasa conmigo? Y aquí también en todas las iglesias hay problemas. Hay problemas y salen esta clase de problemas. Hay que solucionar. ¿Cómo? Miren Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Algunas traducciones dicen para ser diáconos. No es justo eso. Y entonces, miren lo que dijeron. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. 7 varones importantes que tengan algunas características. ¿Cuáles son esas características? Buen testimonio. Buen testimonio. Lleno del Espíritu lleno del Santo. Espíritu Santo. Sabiduría. Lleno de sabiduría. Muy buenas características. De buen testimonio, 1. Llenos del Espíritu Santo, 2. Y de sabiduría. Busquen, tienen que tener esos 3 requisitos. A quienes encargaremos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Hechos 6, 5 y 6.
agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí entra en acción nuestro Felipe. Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parameas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron, ¿qué cosa? Las manos. Amén. Entonces Felipe no llegó a ser un evangelista así de la noche a la mañana, sino fue un pequeño proceso. ¿Qué cosa? Había problemas en la iglesia y de esos problemas dijeron, vamos a buscar hermanos fieles que estén buen testimonio, llenos del Espíritu, que tengan sabiduría. Y entre ellos estaba Felipe. Entonces lo primero, fue dedicado para servir a las mesas, fue dedicado para ser diácono, para ser servidor. Eso es lo primero que sucedió con Felipe. Fue creciendo hasta llegar a ser el evangelista. ¿Cómo? Puede ser que en la búsqueda de alcanzar el objetivo, no es que puede ser, resulta que al buscar el objetivo, alcanzar el objetivo, el propósito de llevar el mensaje a otro, encontremos problemas de ataque como este, que nos quieran detener. Pero Dios nos da sabiduría para resolver los problemas de tal manera que se alcance a llevar el mensaje a todo aquel que lo necesite realmente. Ojalá que cuando llegue el ataque, nuestro propósito de estarle llevando el mensaje a otro, no nos detengamos, sino que sigamos con la vista puesta en el objetivo que tenemos. Y eso tenemos que hacer. Y ese era el objetivo. ¿Ready? Ya. Entonces encontramos a Felipe dedicado como qué? Para servir a las mesas, para ser diácono. A mí me llama la atención algo. Felipe, ahí dice que fue dedicado para servir a las mesas. Entonces, yo lo estoy aplicando a nuestra vida ahora, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos un cargo en la iglesia, ¿no? Y digamos, bueno, a mí no me toca predicar el evangelio. Pero viendo la misión de Felipe, Felipe no solamente se quedó allí, sino que fue considerado un misionero. O sea que yo pienso que además de servir cualquier cosa en la iglesia, nuestro principal trabajo es ser un misionero. Es ser un misionero. ¿Y cómo le ayudó Dios a crecer en eso de ser misionero, de ser evangelista? ¿Cómo le ayudó? Hermano, un punto bien importante aquí es el Espíritu Santo. Definitivamente nosotros no podemos trabajar si no tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo realmente ellos eligieron a una persona? O sea, ¿cómo tú vas a tener la capacidad de elegir a alguien como ser humano? Quiere decir que las otras personas estaban llenas del Espíritu Santo para poder alcanzar a él. Pero la pregunta era, ¿cómo Dios preparó el camino para que este servidor de mesas llegue a ser llamado el evangelista? ¿Cómo preparó el camino? Resulta que Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo era un perseguidor. Y fue el que estaba presenciando la muerte de ¿quién? De Esteban. Y después de la muerte de Esteban ocurrió algunas cosas interesantes. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba, ¿qué cosa? La iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo no se quedó contento con la muerte de Esteban, sino que él fue y arrasó a hombres y mujeres. ¿Y qué sucedió? Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos, los que salieron, iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Ahí estaba Felipe. Y ahí estaba Felipe. O sea, no le dejaron nomás como servidor de mesa, sino algo ocurrió en que él llegó a ser parte de ¿qué? De anunciando el evangelio. Hechos 8:6, miren lo que dice. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía. Miren el proceso, miren cómo Dios preparó el camino para que él llegue a ser el evangelista. El evangelista. Y fue un evangelista bueno, tan bueno que miren lo que sucedió. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¡Wow! Felipe estaba ahí y evangelizó en Samaria con éxito. A tal punto que los apóstoles dijeron, ¡wow! Samaria ha sido evangelizado, y enviaron a Pedro y a Juan. O sea, ese fue el pequeño proceso en el que se hizo Felipe como evangelista. Y tuvo gran éxito. Y a veces nos quejamos, un terreno difícil. No hay que ir ahí porque es un terreno difícil. No, este lugar es difícil. Miren a Felipe con este éxito en un terreno difícil. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué difícil? Miren, pero había un hombre llamado ¿quién? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algo grande. Imagínense. ¿Y qué pasó? Hechos 8:10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, no era un terreno fácil. Era un terreno difícil donde alguien estaba dominando, alguien había hecho conocer o había engañado a las personas y todo el mundo estaba afiliado a esa persona porque decían, este es el gran poder de Dios. Terreno difícil. Pero a pesar que el terreno era difícil, Felipe tuvo éxito. Miren lo que dice 8:13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¡Qué poder! Amén, amén. ¡Qué poder para convencer a los que estaban siendo engañados, incluso al engañador! ¡Qué poder! La pregunta era, ¿cómo? ¿En dónde radica ese poder? Cuando uno es evangelista, cuando uno predica, ¿dónde radica ese poder? Dios. ¿Dónde? Vamos a ver algunos versículos. Perdón. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, leyendo estos dos versículos, ¿dónde radicaba el poder de la evangelización de Felipe? El mensaje era cristocéntrico, hermano Ríos, era centrado en Cristo, en el Evangelio. Eso era todo. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, teniendo una mente positiva, cuando tú tienes esa relación con Dios, yo recuerdo cuando colportaba nos enseñaban que mente humana, ¿verdad?, más poder divino, igual a éxito. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, definitivamente va a haber éxito. Pero leyendo estos versículos, ¿dónde está el poder de la predicación? ¿Dónde? Mi hermano lo dijo, ¿qué cosa? Su mensaje era cristocéntrico. Miren, les predicaba ¿a quién? Nada más que a Cristo. Nada más que a Cristo. Esta otra parte, miren, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Es que cuando Jesucristo es levantado, a todos atraeré a mí mismo. Eso es todo. Es interesante resaltar aquí que Simón predicaba algo parecido a este mensaje,
porque la gente que ya conocía acerca de Dios creía que lo que predicaba o lo que hablaba Simón venía de Dios, porque él hacía cosas también y decían que ese era el poder de Dios. Notemos ahora que llega un mensaje, un elemento aquí que usted acaba de mencionar, que esclarece, elimina las dudas, aclara el panorama en forma completa, que es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios viviente, como dijera Pedro el apóstol. Felipe llega con él un mensaje, para un elemento completamente dominante. Jesucristo. Jesucristo y nada más Jesucristo. ¿Y por qué este mensaje da éxito? ¿Por qué este mensaje de Jesucristo da éxito? Miren lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién. Al griego. No me avergüenzo de quién, de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Dios envió a quién, a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas nuevas de salvación. Y todo aquel que predica buenas nuevas de salvación tiene, ¿qué cosa? Éxito. Amén. Con 1, 2, 1000, 3, 4000 personas tienen éxito. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios. Y no solamente eso, sino ¿qué cosa? Marcos 16:15, él estaba cumpliendo el mandato de Dios que decía, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Prediquen y prediquen. Eso estaba cumpliendo. Entonces, el éxito de él era que predicó el Evangelio de Jesucristo. No fábulas, no cuentos, no historias, nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Nada más que a él. Ese es el secreto del éxito del Evangelio. Y eso lo utilizó en varias formas. Vemos, por ejemplo, aquí, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿De quién? Del etíope. Del etíope que estaba leyendo y no sabía qué estaba leyendo. Y entonces él dijo, ¿y cómo podré si algo no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y entonces, ¿qué estaba leyendo? El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. ¿A quién se refiere? No entiendo, decía el etíope. Y decía, ¿y cómo voy a aprender? Y Felipe comenzó a enseñarle. Y miren lo que pasó con él. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, ¿qué sucedió? Le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. De Jesucristo. No le predicó cosas, sino a Jesucristo y solamente a Jesucristo. Y abriendo, ¿qué cosa? Las Escrituras. Nada más que las Escrituras. ¿Y el resultado qué fue? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren el resultado. Hechos 8:37 y 38. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le había anunciado el Evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha muerto por nosotros. Eso es lo importante. Dios da
habilidades para cada um de nós outros. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra coisa. E na habilidade que nós outros temos que usar isso para ajudar alguém. E às vezes a pessoa que não tem muita compreensão da Bíblia, de Jesus, dessas coisas, pode ser atraída por a maneira como você lhe ajuda, lhe ensina, ou hace alguma coisa manual, ou ajudar a construir uma casa, um fence, algo, e a pessoa vê, mira, essa pessoa se interessa por mim. E aí se abre as portas para ser. Para el evangelismo. Interesante cómo Felipe fue predicando y anunciando el evangelio de Jesús. Y no solamente ahí, miren lo que dice Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. O sea, Felipe evangelizó al etíope y también ¿a qué? A todas las ciudades. Cumpliendo ¿qué cosa? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas las ciudades. Pero hay una cosa importante aquí. Miren lo que dice Hechos 21, 8 y 9. Miren lo que dice. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. De acuerdo a este versículo y a los versículos que hemos leído, ¿cómo era la vida secular de Felipe? Parecerá padre soltero. Parecía padre soltero, ¿ok? Pero aparentemente había transmitido su mensaje aún hasta su familia, porque las hijas eran profetas. Las hijas eran profetas. Pero ¿qué más enfatiza esto? Algo que enfatiza, mira, que miren lo que dice en esta parte. ¿Qué dice? Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, era un hospedador. Que era uno de los 7. ¿Qué es lo que enfatiza? Que era uno de los 7 que estudiamos al inicio, llenos del Espíritu Santo, que sabios. Tenía el Espíritu Santo, sabio, sabiduría y ¿qué más? Buen testimonio. Tenía buen testimonio. Era uno de los 7 que tenía un buen testimonio. Y era tan buen testimonio que todos le llamaban evangelista y que era uno de los 7. Entonces, ¿qué hicieron? Posamos con él. Era un, ¿qué cosa? Era un buen testimonio. Y no solamente esto, este tenía 4 hijas doncellas. ¿Y qué eran sus hijas? Que profetizaban. O sea, él lo primero que hizo era evangelizar ¿a qué? A su casa, a su familia. Estaba diciendo, él predicó en Jerusalén, en su entorno primero. Y eso también le ayudó a ser evangelista. Él evangelizó su casa con ejemplo. Y eso le ayudó a ser esa clase de evangelista de éxito. Pero ¿cuál fue la motivación de Felipe? ¿Cuál es la motivación de un evangelista o de una persona, de un cristiano? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Ya sabemos que Jesucristo, eso es, si Jesucristo no hubiera venido a la tierra, Él es nuestro Salvador, ya sabemos todo eso, pero ¿qué más? Yo creo que una de las cosas que lo motivaba a él era la necesidad de las personas de conocer a Jesús. Porque a final de cuentas un evangelista lo que lo motiva es ir y predicar el mensaje. Entonces su motivación principal era esa, que otros escucharan el mensaje y se entregaran a Dios. Esa es una de las motivaciones principales. Pero miren este versículo. Miren lo que dice. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué cosa?
Cuando nosotros leemos este versículo y comparamos con la vida de Felipe, de predicación, todo eso, podemos pensar en nuestra misión. Podemos pensar en cuál es mi motivo. Wow, Hay algo mejor. hay algo mejor aquí en la tierra. Pensamos, no mirando qué cosa, las cosas que se ven. Todo lo que se ve es pasajero. Sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son Se temporales. acaban. Pero las que no se ven son ¿qué cosa? Eternas. Ya un día Jesús había dicho qué cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué gran motivación sería esto? Mirar lo que viene por fe. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos trabajando aquí en la tierra? ¿Cómo estamos haciendo nuestra vida cristiana? Estamos promoviendo el Evangelio. Nuestro apodo es Felipe el Evangelista. Ese es nuestro apodo. Ese debería de ¿Cuál ser. es nuestro apodo? ¿Cuál es nuestro apodo? ¿Cómo nos Mis conoce? hermanos, ojalá que Dios nos bendiga, que nosotros podamos ver y decir, no, estoy trabajando por cosas terrenales. Lo importante es el cielo y las cosas que no se ven. Ojalá que nosotros podamos ir a ese punto. Queremos que Dios nos bendiga y que esta lección nos ayude a meditar en eso. Que Dios nos bendiga y nos cuide.